Buenas noches, amados hermanos. Hoy quiero compartirles una pequeña reflexión basada en el texto de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14. Voy a leerlo en varias versiones y después vamos a hacer una breve reflexión sobre ese tema. Dice así, versículo 14 del capítulo 7: Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Este texto tiene un antecedente en el versículo 13 que es importante que reflexionemos. El mismo texto del versículo 13 dice: considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? Quiero que leamos este texto. Esta es la versión de las Américas. Quiero que lo leamos en la Nueva Traducción Viviente. Dice versículos 13 y 14 de Eclesiastés: acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que él torció? Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Por último, quiero que leamos de ese mismo texto en la versión de la Biblia de Hispanoamérica, que hace una traducción muy interesante de ese versículo. Y dice: observa la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? En día de felicidad, sé feliz. En día de adversidad, reflexiona. Uno y otro los ha hecho Dios para que nadie descubra su futuro. ¿Qué reflexión podemos hacer de este texto? En el día del mal, medita. En el día del mal, reflexiona la obra de Dios, tanto la obra anterior de Dios como la obra presente de Dios. El texto nos llama a analizar, a pensar detenidamente en todas estas situaciones que nos están aconteciendo. Aquí, en este tipo de situaciones, somos muy dados a los juicios ligeros, a los juicios rápidos, a los juicios que nacen más que todo de la desesperación, a los juicios que nacen del estrés, de la ansiedad, del temor, a los juicios que nacen de la frustración. Pero esos juicios no expresan sabiduría, y el texto de Eclesiastés nos llama a eso. Reflexiona y medita en la obra de Dios y podemos encontrar que hay una sabiduría cuando nosotros buscamos el propósito de Dios o lo que Dios nos quiere enseñar con todo este tema. Un ejemplo de eso puede ser en el libro de Job. Cuando Job atraviesa todo eso, reflexiona y dice: ahora he entendido la obra del Señor, ahora mis ojos te ven. Hay cosas que debemos entender, y es la expresión ¿quién puede enderezar? Nadie puede enderezar la obra del Señor, en el sentido de que nadie va a poder cambiar el juicio, el decreto eterno de Dios. Lo que el Señor ha determinado, así sucederá. Parte de nuestra insensatez frente a todo esto es emitir juicios rápidos con relación a la bondad del Señor, cuestionar el amor de Dios, que no cuestionamos cuando estamos en el día feliz, como dice el texto. En el día feliz, alégrate y disfrútalo, porque es un don de Dios, y a veces tampoco entendemos que todas esas cosas que podemos disfrutar son un don de Dios. Simplemente recordamos a Dios en los días malos, y lo recordamos no para meditar lo que Él nos está enseñando por medio de eso, sino para quejarnos, que no es una actitud sabia. El texto dice que nadie puede cambiar lo que Dios determinó. ¿Qué debemos hacer o qué nos queda? Depender de Dios y entender que Él es bueno y que Él tiene misericordia de nosotros. Ver la gracia de Dios tanto en los días buenos como en los días malos. Y eso es lo que nos va a dar la sabiduría de la vida. Varios textos dicen: no podemos controlar el futuro, no podemos saber lo que vendrá, pero sí sabemos algo: que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que en Dios podemos confiar. No es momento de tratar de predecir el futuro o de confiar en las probabilidades de una cosa o de la otra o las estadísticas. Nosotros tenemos una roca a la que aferrarnos, y es el Dios que nos da días buenos, y es el Dios que nos enseña por medio de los días malos. Así, hermanos, que en lugar de emitir juicios
rápidos, consideremos la obra de Dios primero en nuestros corazones como un llamado al arrepentimiento, y a todos aquellos que no han creído en el Señor, consideren que de parte de Él también han tenido días buenos, porque Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Así que es momento de reflexionar y arrepentirnos de todos nuestros pecados y poner nuestras vidas en manos de Dios. Eso es actuar con la sabiduría que la Biblia nos dice, reconociendo la bondad de Dios en los días buenos y reconociendo que Él nos enseña por medio de estos días. Así que hermanos, ese es el llamado a meditar y orar en este punto.